Angelino quiere participar. ¿Entra? A ver. Vas, acá, tengo que hablar. ¿Oye? ¿Me oye? Sí, sí. Sí, se oye. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a estar. Como siempre, es muy interesante el seminario y aprendo mucho. Ya me hubiera gustado estar allí, pero bueno, no se pudo dar esta vez. Voy a ser breve, como la conexión no es fácil, yo quería introducir un par de ideas, oyendo un poco a los colegas, ¿no? Enriquecen mucho cuando dicen sus cosas, ¿no? Retomando esa primera idea que se habló del Caribe, de la unidad y la multiplicidad, que creo que habló Yolanda, ¿no? Y luego también un poco retomando la idea de ese Caribe tan diverso, ¿no? Cuando uno, y lo que también dijo Margaret, que le parecen muy interesantes las visiones que se tienen del Caribe desde el continente. Yo creo que, y quiero meter esta idea, yo creo que el Caribe continental es mucho más diverso. O por lo menos después de mi experiencia de vida de 18 años en el Caribe colombiano, todavía me sigue sorprendiendo la increíble diversidad de la región, ¿no? Que no es una, sino que tiene muchas dentro, ¿no? Entonces a mí me parece que desde el Caribe insular hubo muchas limitaciones y también algo decía, se comentaba con anterioridad, por dos cosas. Una por la plantación y otra por los estudios de los afrodescendientes o de la esclavitud, ¿no? Eso simplificó demasiado las cosas o las constriñó a unas explicaciones demasiado cerradas. Entonces yo creo que la mirada desde el Caribe continental entiende mucho mejor la diversidad de la región y lo hace mucho más complejo todo. De hecho, es lo que estamos ahora, ¿no? Mirando esas franjas fronterizas del Caribe continental muy interesantes, con las nuevas fuentes, con los diarios de los escritores, los viajeros, los intermediadores, los cartógrafos, esos intermediadores culturales, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es que el Caribe insular no ve ese Caribe continental y limita mucho el entendimiento de lo que es la región. Y dejo la idea porque no es buena. Ok, no sé. Una breve acotación basado en lo que señala Antonino. Se manejan las categorías, las que tú has utilizado, del Caribe insular y del Caribe continental. Cuando se habla del Caribe continental, se piensa, creo yo, fundamentalmente en la costa norte de Sudamérica y en la costa caribeña de México, de Centroamérica. Pero ¿y qué de Estados Unidos? Ya, ¿cómo negar que hoy en día Miami es una de las principales ciudades del Caribe? Por demografía, por procesos culturales, por procesos económicos. ¿Cuántos de los canales de televisión o de los programas de televisión que vemos nosotros en América Latina realmente no se originan en Miami, ¿no? Yo tengo, mi hijo mayor vive en Miami y lo he visitado en varias ocasiones y bueno, pues yo conocía la ciudad, pero así de voladita. Ahora pues, la conozco, no que la conozca, pero he tenido la posibilidad de conocer más de ella y yo le digo, mira, tú estás viviendo en el futuro. Tú estás viviendo en el futuro porque pienso yo que el futuro de la humanidad, si queremos seguir existiendo como humanidad, es un futuro en el cual debamos aprender a convivir con los que son diferentes a nosotros, culturalmente, religiosamente, en términos lingüísticos, etcétera, etcétera. Y en Miami se vive eso. O sea, mi hijo me puede decir esto, vamos a tomarnos una cerveza, terminamos tomándonos una cerveza en una barra, puede ser Presidente, pero también puede ser en una barra donde es rusa, o de otros lugares de Europa del Este, o quién sabe de dónde. Y por supuesto, en Miami, menciono Miami, igual se podrían mencionar otras ciudades u otros lugares de Estados Unidos. Después de todo, Nueva York todavía sigue siendo una de las principales ciudades puertorriqueñas, porque pues todavía, a pesar de que ha disminuido
tanto en términos absolutos como en términos proporcionales. La población puertorriqueña todavía sigue habiendo una población puertorriqueña muy significativa, muy visible en Nueva York, aunada, por ejemplo, a la población dominicana, que además ha contribuido de formas muy palpables. Y yo viví en Nueva York y he regresado a la ciudad de Nueva York posteriormente, y puedo señalar regiones de la ciudad de Nueva York que se transformaron radicalmente por la presencia dominicana, como obviamente también se había transformado anteriormente por la presencia puertorriqueña, y que también pues por la presencia de otros grupos provenientes de América Latina, entre ellos también de forma pues muy notable en todo Estados Unidos, de la población mexicana, ¿verdad? Que es la mayor parte de la población hispana o caribeña en Estados Unidos. Entonces yo pienso que nuestra concepción del Caribe pues tiene que también tomar en consideración esa otra dimensión, que no es solamente geográfica, que es cultural, que es económica. Por ejemplo, en República Dominicana, pues uno de los grandes motores de transformación económica que se ha vivido en las últimas 3-4 décadas ha sido la remesa de los dominicanos que emigraron a Estados Unidos primero y posteriormente también a Europa. En el caso de Puerto Rico, por la situación política de Puerto Rico, eso no se cuantificó. Pero yo recuerdo de niño, cuando mis abuelos maternos recibían pequeñas cantidades de dinero, pequeñas cantidades en esa época, ¿verdad? $20, $50, quizás en época de Navidad, desde que enviaban mis tíos, sus hijos, desde Estados Unidos. Y esas cantidades de dinero representaron pues cosas positivas, ¿verdad? Y transformaciones positivas. El segundo televisor que hubo en mi barrio, el primero fue el del rico del pueblo, el del rico del barrio, ¿verdad? Que era el dueño de la tienda, que estaba al frente de donde vivía mi abuelo. El segundo televisor del barrio lo tuvieron mis abuelos, un televisor chico pequeño. ¿Por qué? Porque mis tíos se lo enviaron o lo trajeron a Puerto Rico. Entonces, creo que hay que pensar también esa relación que complejiza terriblemente incluso muchas de las categorías que nosotros utilizamos, ¿verdad? La cuestión del imperialismo, para empezar, creo que esa realidad complejiza tremendamente todas estas categorías que seguimos usando a veces con mucha inercia y usándola igualmente como se usaba en los años 60, en los años 70, cuando hoy en día, para mí, honestamente, tienen otro contenido, y algunas de esas categorías posiblemente ya dejaron de operar tal y como lo usábamos en ese momento. Bueno, entonces tengo aquí a Yola, Johanna, Maggie, Pablo, pero Pablo creo que le quiere decir algo concreto a Pedro, ¿verdad? Bueno, es lo complementario. Ah, ok, está Él bien. está señalando de esa visión de Caribe un poco más amplia, cómo llega hasta la Florida. Llega a Nueva York. Sí, bueno, pero yo me quedaría en la Florida, ¿no? Nueva York, Manhattan, ¿eh? Nueva York tampoco, ¿eh? Es como dirían los dominicanos, Nueva York. Esa es otra cosa. Nueva York. No solamente lo siguiente, es como el Caribe ha sido definido a partir de diferentes modalidades, categorías, consideraciones. Juan Bosch dice el Caribe, son todos los países que están bañados por el mar Caribe. Pero hay otros elementos de carácter natural que son los huracanes. Y los huracanes te van barriendo. Yo digo que son que son Estoy dando la razón, Pablo. O sea, yo le contaba a Laura hace unos años que hubo un huracán que llegó a Nueva York. Sí. Y yo en mi vida, tengo 64 años, muy bien vivido. Y yo en mi vida había visto un huracán que llegaba a Nueva York. Y ahora de momento es muy común. Tengo otro hijo que vive en Carolina del Norte y uno de los últimos huracanes, que mi preocupación no pasó por donde, pero sí llegó a Carolina del Sur. Pero olvídate Carolina del Norte, Carolina del Sur, un huracán que llega a Nueva York. Ese mapa que tengo de las surfing marca toda esa área. Entonces, fíjate que estas cuestiones, que la naturaleza, que la pensamos también inmutable y que asociábamos mucho la idea del Caribe con el fenómeno, ¿verdad?, desde los taínos,
bueno, El huracán de Fernando Ortiz Ortiz. tiene un libro maravilloso, precisamente dedicado al huracán, y que vinculábamos con el Caribe, y demostró que ya hasta esto se problematizó, ¿verdad? No es que no siga siendo, pero ya no es como era hace 30, 40 años atrás, pienso yo. Cambio climático. El último huracán llegó a España. Entonces yo le... Gracias. Bueno, yo ahorita había pedido la palabra voy a comenzar por ahí, para referirme a lo que ya tenía previsto y después continuaré con el tema que se ha introducido ahora. Yo quería volver sobre algunas de las ideas que había expresado Margaret en relación, por ejemplo, con el tema de estas zonas de comunicación translingüística y el esfuerzo enorme que aún hay que hacer en el campo de las traducciones. Creo que esto es absolutamente necesario. Nosotros no podemos pensar en imponer una lectura en todas las lenguas del Caribe a todo el mundo. Eso no es posible. Y por otro lado, aun cuando ya dominemos el inglés, dominemos el francés, dominemos el neerlandés, resulta que los creoles están allá dentro de toda esa literatura también. Entonces, esto es un ejercicio que desde la academia nosotros debemos también apoyar, debemos también intentar, ¿verdad?, trabajar en esta dirección, incluso en la adquisición para nuestras bibliotecas. A veces nos damos cuenta de libros que sabemos que están traducidos, que se han traducido aquí mismo en México o en Cuba o en otro país, y no están en nuestros fondos. Entonces creo que estos también son misiones. Yo digo con toda sinceridad, desde que comencé en estos estudios hace más de 30 años, yo me he asumido como una misionera. Si nosotros no entendemos que estamos en un proceso de inserción de estos estudios dentro de nuestras instituciones académicas, universitarias, científicas, no nos creamos que esto está resuelto. Esto no está resuelto. Esto es una labor y ojalá los más jóvenes que estén aquí se impregnen del esfuerzo que implica introducir los estudios del Caribe en todas las diferentes áreas de conocimiento y lo continúo. Otro tema que se introdujo y me parece sumamente importante también es el de la comprensión de la unidad y la diversidad, decía Margaret. Esto es un señor tema, es un tema de la propia filosofía de la cultura, de la teoría de la cultura, es un tema altamente complejo. Y a lo que me quería referir en este sentido es a la enorme importancia de los estudios comparados. Uno lo siente a veces en el aula. Uno siente en el aula una cierta incapacidad del alumno para asumir esta necesidad, como lo explicaba Pedro ahorita, refiriéndose al contraste entre lo dominicano y lo puertorriqueño o lo cubano. Es decir, es imprescindible. Tiene que haber una base de conocimiento sobre el método comparado, que en muchas ocasiones, cuando usted se enfrenta a los estudiantes en este sentido, pues creen que comparar es comparar los iguales. Y no buscar la noción al interior del igual de la razón de la diferencia, no solo de la diferencia, sino de la razón que produce la diferencia. Entonces, esto es una metodología que nosotros tenemos. Ambos profesores nos han dicho de sus experiencias y en el centro del problema está eso. Yo me creía que todo era como en Puerto Rico y no, cuando constaté que esto no era así, como además nos resulta tan complejo viajar por el Caribe. Yo sueño con el crucero, que de isla en isla vayamos dando las clases y preparándolos para cuando lleguen a la otra isla. No sé qué es Rockefeller, pues, se me ha quedado ahí. Pero realmente es una realidad tan diversa, tan compleja, que a veces usted está escuchando al alumno, no, yo quiero estudiar Jamaica. ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Es decir, desde Cuba, creyéndose que Jamaica tiene que ver directamente con una experiencia cubana. No, por eso yo en mis cursos, que son 3 semestres lo que damos en la Universidad de La Habana, de Historia del Arte del Caribe, más la maestría, que acabo de impartir un curso ahora en la maestría, donde ya entramos a temas, etcétera. En esos 3 semestres es fundamental que los alumnos comprendan, y con toda intención en mi curso de Historia del Arte del Caribe no se enseña Cuba. Cuba es una referencia todo el tiempo. Ya yo estaba formada en los estudios sobre Cuba cuando empecé el Caribe,
Eso es lo primero. Usted tiene que saber de lo suyo en primer lugar, para poder comparar, para poder decir. Entonces, no se enseña Cuba, porque si no, ¿qué pasa? En un curso que se dice, yo he estado en cursos que se dicen del Caribe, y todo se reduce a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y cuando más Jamaica. Punto, se acabó. Entonces, para poder llegar a Martinica, a San Vicente, para poder llegar a esa complejidad, efectivamente hay que llegar a Cuba y los alumnos reciben cursos de Cuba completos. Entonces, quisiera terminar esta intervención comentando un poco lo que se ha dicho en relación con la territorialización del Caribe. Esto es un problema clave para esta región. ¿Cómo se territorializa el Caribe? ¿Cuál es su espacio? Esa noción del espacio, que por supuesto, como decía el profesor Pedro, es un tema de carácter sociocultural, no vale que aceptemos que es sociocultural si no entendemos que para territorializar el Caribe, la clave fundamental entonces es el tiempo. ¿Cuándo? Perdón, está en... Es prueba ¿Es de prueba? audio. Ajá. Prueba. Sí, Ay, no, perdón. sí, Me puse nerviosa. ¿Es el nuevo sonido o qué? No, es la prueba. es prueba. No, no. Están haciendo pruebas de sonido. Voy a retomar. cuando es real, porque todavía no está temblando. Territorializar el Caribe parece convocarnos a la complejidad de definir su espacio dentro de las dimensiones socioculturales, que creo que todo el mundo acepta. Todo el mundo acepta decir el Caribe es un espacio sociocultural. ¿Y eso qué quiere decir en términos metodológicos científicos? La pregunta inmediata al territorio es ¿cuándo? ¿Cuándo Miami puede ser Caribe? Ahora, Miami no era Caribe para nada anteriormente. ¿Cuándo puede ser Nueva York Caribe? Y no digo Nueva York, digo Manhattan. Después de los grandes procesos migratorios que comenzaron en el siglo XX. Entonces, no podemos territorializar ni sacar conclusiones que pueden parecer sumamente novedosas, atractivas e interesantes, abiertas a los que rígidamente pueden estar viendo el Caribe de otra perspectiva, de otra dimensión, si la pregunta inmediata no es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Miami se convierte en Caribe? Cuando van los cubanos para allá a hacer inversiones importantes y transforman un espacio que por demás complejiza la situación, porque en muchas ocasiones escuchamos decir el Caribe es la ciudad del Caribe, Miami es la ciudad del Caribe. ¿Qué ciudad del Caribe puede ser como Miami? ¿Puede ser Miami Caribe en términos de la dimensión visual, constructiva, arquitectónica, de las grandes transnacionales que han invertido en Miami como resultado de este proceso? Entonces, Miami puede ser Caribe. ¿Cuándo? Porque obviamente en el siglo XVIII, Miami no es Caribe desde la perspectiva de lo que el Caribe está planteando como problemas esenciales en ese momento. Entonces, ¿cuándo? Y eso, desde mi punto de vista, es clave para territorial. Estoy poniendo el ejemplo de Miami porque es del que se ha estado hablando, pero cualquier ejemplo, incluso el Caribe colombiano, por ejemplo, que se hablaba ahorita. ¿Cuándo? Es decir, cuando empieza a llegar una migración de origen africano importante, que empieza a dar una tónica, un poco en el sentido que lo decía Antonino, porque se ve lo afro como lo caribeño. El componente indígena, por ejemplo, ¿por qué lo ignoramos? Cuando esas comunidades fueron las que habitaron hacia las islas. Hay una migración desde el territorio continental hacia las islas, importantísima. Entonces, por eso hablaba de las conexiones. Repito, territorializar el Caribe es una de las tareas más complejas en el orden metodológico que se nos pueden presentar en nuestros estudios. Y ante esa complejidad que el espacio plantea, solamente he intentado colocar una pregunta. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque no hay espacio sociocultural que no se defina en lo esencial por la geografía humana
que tiene como cualidad básica la relación espacio-tiempo. Bueno, entonces ahora sí tenemos fila. Entonces Sí, estaba me toque. Ana, Maggie, estaba Ana, Gaby, el chico que está allá. Entonces, y Jesús. Entonces, Alain. Ok. Bueno. Entonces va Johanna. Bueno, de entrada, ese tema del Caribe como espacio sociocultural que dice Yolanda, ¿no? Es decir, como resultado, se forman Caribes como resultados de migraciones. Se ha mencionado Manhattan, Miami. Todos llegaron y llegaron de algún lugar. Pero eso se puede ampliar muchísimo más. Montreal con los haitianos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo se puede ver en otro espacio temporal, porque antes de la formación de los estados nacionales en el continente, pero también en el Caribe con Cuba, República Dominicana, Haití, ¿no? Que sí dio, creo que, a una separación de alguna manera en la concepción hizo que el Caribe se viera algo externo de allá, ¿no? Porque antes de esa formación, yo hablo de mi siglo XVII, XVIII, hasta las grandes independencias continentales. Ahí hubo interconexiones muy, muy importantes, no solo del virreinato de la Nueva España con las islas que fueron financiadas y abastecidas, bueno, las islas, sus poblaciones militares, ¿no? Fueron financiadas desde acá, y eso creó vínculos muy importantes entre Veracruz, La Habana, incluida la Florida, desde la Florida hasta Cumaná, Trinidad, ¿no? Todo era ese espacio defensivo español con múltiples vínculos, pero también el efecto de la revolución haitiana, por ejemplo, lo que creó de vínculos muy importantes entre Saint-Domingue, ¿no? Con Nueva Orleans, por ejemplo, las migraciones de franceses o criollos de Saint-Domingue alcanzaron incluso a Nueva York, a Filadelfia, etcétera, ¿no? Y también otras zonas de ese circuncaribe, sí que a mí me ha funcionado en mis investigaciones muy bien ese concepto, hasta Trinidad, Cartagena, Veracruz, etcétera, las costas continentales, ¿no? Entonces, y sobre todo también si pensamos en los vínculos comerciales en esas edades pre-Estado Nacional, ¿no? Vía contrabando, por ejemplo, Jamaica era un centro muy importante que tenía vínculos con todas las costas del continente, ¿no? O, por ejemplo, Puerto Rico en el siglo XVIII se vinculaba muy fácilmente con las islas francesas. Exportaba café e importaba todo lo que necesitaba. Es decir, y así podemos multiplicar los ejemplos, ¿no? De esas interconexiones que había entre islas, continente, en esa época hasta, bueno, 1820, 21, digamos, y sobre todo también durante las guerras de independencia, ¿no? Cuando esos corsarios, piratas estaban operando en ese Golfo Caribe, muchas veces con patentes de las nuevas repúblicas, tomaron ese espacio como un espacio de operaciones para atacar a los españoles, ¿no? Es decir, hay antecedentes muy importantes, ¿no? De esa concepción amplia del Caribe. Maggie. Sí. Voy a tratar de hablar un poquito de mi Caribe continental y voy a retomar algunos puntos. Pues ir tejiendo porque hay cosas que han dicho Antonio y Yolanda y Johanna que entran en esta historia. Yo empecé viendo el Caribe desde el continente, desde Yucatán. Mi profesora Ileana me decía que ella me iba a explicar el Caribe que ella entendía y que yo tenía que ver cómo mi
Caribe, o sea, como Yucatán pudiese dialogar con eso. Si tú conoces Yucatán, yo no lo conozco, yo te voy a contar el Caribe como lo entiendo y tú vas a encontrar, si puedes, si hay, vamos a ver si funciona, estás encontrando las articulaciones y las conexiones, ¿no? Y eso fue un proceso que empezamos hace bastantes años ya, que me permitió en sí buscar una articulación de entender Yucatán como parte del Caribe. Que en el paso de los años uno va encontrando, si uno va siguiendo los mapas, de repente uno encuentra mapas de diferentes siglos, donde en unos donde no está Yucatán, en otros donde Yucatán está plenamente. Enrique mostró uno el otro día de un mapa donde Yucatán y Florida están perfectamente cerrando, creo que era del siglo XIX tu mapa, ¿no? Donde Yucatán y Florida cierran perfectamente el área caribe, ¿no? Eso, hay muchísimos mapas que muestran eso. Ese primer acercamiento al Caribe desde el continente, desde Yucatán, viendo cómo Yucatán articulaba, contemplaba también, en primer lugar, contemplaba Yucatán como parte de la República Mexicana, ¿no? Teníamos que, no, aunque tanto desde México, el centro, como propiamente desde Yucatán, había cierto interés en el imaginario separatista, o sea, la idea de Yucatán como una isla que funcionaba tanto desde el altiplano como desde el propio espacio yucateco. La realidad era que Yucatán siempre es parte de la República, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, ¿no? Esa es la idea de que Yucatán pudiese ser una isla, la idea de que quería acercarse al Caribe, pero a la vez forma parte de la nación, ¿no? Y ahí fue Nara Araujo que propuso la idea de esa relación pendular, que ha sido muy, muy interesante para mí, la relación de ver cómo diferentes regiones en este espacio Caribe continental tienen una articulación, una pertenencia a una nación, a la vez que tienen una articulación con una región, ¿no? Que tiene también, bebe o presta desde el río Holanda de que la temporalidad es importante, o sea, no es un espacial, no es una territorialización fija, ¿no? Hay un movimiento pendular que Yucatán mira hacia ambos lados, ¿no? Es esa inestabilidad que yo diría hoy es una estabilidad de la propia condición insular, ya se llegó después. Las islas no son entidades fijas y no son entidades aisladas, se conectan, ¿no? Que creo que es algo que también estabas diciendo, ¿no? Entonces, bueno, después de ver a Yucatán como péndulo, y después aunque mis estudiantes, yo trataba de interesar a mis estudiantes en el estudio del Caribe continental, todos insistían en estudiar el Caribe insular, lo que terminó permitiéndome ver la importancia de la isla, aun cuando uno está en el continente. Y lo que empecé a proponer era que los espacios del Caribe continental, como comentó Pedro, o sea, si vemos desde Yucatán hacia Belice, Costa Rica, Centroamérica y los continentes, la parte norte de las Guyanas, Venezuela y Colombia, todos tienen una dinámica con o su nación, como en el caso de Yucatán con la nación, o con su región como Costa Rica y Belice con Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Donde los caracterizan como accidentes caribeñas en un espacio centroamericano, o las Guyanas y la costa de Colombia, o la Guajira colombiana, que son casi como accidentes caribeños dentro de un continente mayor, ¿no? Entonces, tienen esa anomalía geográfica, ¿no? Anular, sí, ese es otro asunto. Yucatán, sí hay, dicen siempre, es una paréntesis, siempre dicen que no hay creoles en el Caribe hispano. El español yucateco es un creol totalmente. Y funciona para traducir al lamen, por ejemplo. Bueno, esa es una propuesta que vamos a hacer en el asunto de las traducciones, ¿no? Entonces, bueno, fui identificando que
tal vez al principio negué que Yucatán fuese una isla, fui por la idea de la péndula y después retomé, pensé, no, tal vez ese asunto de la insularidad es importante porque si entendemos la ínsula como lo plantea Carlos Cubero, que es un puertorriqueño que ha hecho unos estudios muy, muy interesantes en la última década, la isla siempre tiene una conectividad, ¿no? La isla no es, o sea, no es aislada, la isla para comenzar está en archipiélago, ¿no? Pero también las conectividades que han estado hablando entre las relaciones ciudadanas, por ejemplo, ahora vamos al siglo XVIII, toda la conectividad por el contrabando, el comercio, la migración. Las islas tienen su especificidad, se conectan, ¿no? No son unidades aisladas. Lo mismo pasa en nuestros espacios insulares continentales. Claro, en cada caso no estamos imponiendo un modelo, porque un modelo no puede funcionar en este contexto, porque el modelo implica que es fijo, que es inmóvil, es estático en el tiempo. Es un modelo, no el modelo, y también tiene sus dinámicas muy particulares. Para llegar a ese punto, pues sí regreso siempre a los clásicos. Para mí, mis clásicos han sido Gordon Lewis, George Lamming, Sidney Mintz, Glissant y Vanitas Rojo, que pues ya cubro como 50 años con eso. Pero son importantes clásicos que uno va recuperando. Por ejemplo, con Lamming, la forma de ver. Es muy importante desde donde miramos, cómo miramos al Caribe, en qué punto estamos. Yo encuentro muy distinto pararme en las islas y mirar al continente que pararme en el continente y mirar a las islas, ¿no? Donde termine y acaba uno es muy diferente, ¿no? Entonces la forma de ver es muy importante. El lenguaje que podemos recuperar de Benítez Rojo, por ejemplo, de los contrapunteos, las polirritmia, que es útil para tratar de caracterizar la complejidad de lo uno y lo diverso juntos, ¿no? ¿Cómo? Los metalenguajes. Los metalenguajes, exacto, los metalenguajes, ¿no? Que permiten esas interacciones multirítmicos o incluso yo diría arrítmicos, ¿no? Pero están en diálogo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cuando uno trata de ver esas cosas globales suena como algo muy vago, pero hay que ir especificando los ritmos específicos dentro de cada de esos movimientos, ¿no? Para acortar un poquito, entonces, bueno, la primera propuesta que yo tenía para leer el Caribe era ver el Caribe continental como islas dentro de sus espacios. Y luego, de manera muy particular, tratar de plasmar lo específico y lo diverso. Que en el caso de Yucatán me quedó, bueno, empecé a entender a raíz de una pregunta que me hizo Laura hace muchos años. Estaba con mi rollo del Yucatán y el Caribe y me dice, bueno, pero ¿qué piensa la gente en realidad? Realmente se creen caribeños, ¿no? Y me hizo pensar en ese mundo de la realidad social que vivimos, ¿no? En relación con sus medios. Y empecé a fijar en lo que por lo pronto llamo la construcción de una identidad que está entre raíz y rizoma, pero no sé si eso realmente funciona, pero la idea es que hay una identidad que veo conversando con Antonino en el caso de Colombia y con Ricardo, y también en la experiencia reciente en Guyana, también creo que es interesante verlo en esos espacios también. Lo muy específico, muy arraigado de la construcción identitaria como un arraigo, como una raíz, como pertenezco a un pueblo específico. Lo vemos mucho en Yucatán. La gente dice que vienen de este particular pueblo, ¿no? Y otra persona, Johanna viene de este pueblo, yo de este pueblo, Yolanda de aquel pueblo y Ana de este pueblo. Y ahí se arraiga totalmente ese raíz, muy, muy marcado. A la vez que se está repitiendo a lo largo de la península. O sea, hay una repetitividad, o sea, es eternidad, es reiterativo, es performativo en ese sentido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, veo raíz con rizoma, ¿no? Cómo se va repitiendo eso. Retomando los huracanes, lo estudié en las narrativas de huracanes, por ejemplo.
en el caso de la península de Yucatán, que uno puede mapear el Yucatán dentro del Caribe, trazando los narrativos de huracanes que pude ver a lo largo de la costa, desde la frontera belice hasta la frontera con Tabasco, llegando hasta Celestún, y hacia el interior también, que me sorprendió encontrar narrativos de huracanes de los pueblos del interior escritos en maya. Y eso fue lo que trabajé con Laura últimamente. Entonces ahí uno empieza a ver en las narrativas orales y escritos ese raíz en conectividad, ese raíz reiterado a través de un espacio. Y podía visualizar entonces un Caribe como zona de huracán a través de las narrativas. El otro caso muy interesante que habla un poco de ese raíz y rizoma fue ahora en Guyana, cuando uno se confronta con un Guyana que es desde la colonización inglesa, con esa zona costera de Guyana, la zona de Georgetown hacia la frontera de Surinam, que es lo que los ingleses colonizaron y dijeron que eso era su Caribe. Hicieron caso omiso a todo lo que estaba dentro, todo el transpatio, el interior indígena. Dijeron, los ingleses no nos interesa. Llegaron y todos los documentos coloniales ingleses hablan de la costa como su Caribe, ¿no? Antes, sin embargo, los holandeses, un año antes, hicieron un proceso diferente, también utilizando Guyana como su base continental del Caribe, o sea, lo que tú decías que se necesitaban, tener de Curazao y de Aruba, necesitaban su entrada al continente, no lo estaban mirando como Sudamérica, lo estaban mirando como su territorio caribeño, pero los holandeses, que son muy buenos navegadores y muy buenos ingenieros, establecieron sus plantaciones a lo largo de los grandes ríos y entraron al interior. Entonces, cuando uno ve los mapas del 17, hay muchas poblaciones y haciendas, plantaciones, a lo largo de los ríos, y una interacción de los holandeses con el interior, con el pueblo indígena. Entonces, donde ahí no hay un Caribe afro, hay un Caribe indígena, ¿no? Que es bien interesante. Y van de estos mapas. ¿Cómo? Los aramácaros. Bueno, son como 30 diferentes grupos indígenas, son un montón. Son mucho, bueno, trabajan más Surinam, pero sí, los Price trabajaron mucho en Surinam, pero sí, son muchísimos, pero los holandeses tienen conexiones con todo eso. Cuando los ingleses llegan, es como si se pusieron una frontera y cierran todo el interior y solamente concentran en la costa, ¿no? Entonces regresamos a decir cuándo, ¿no? Entonces el Caribe para los guyaneses, para los ingleses es solamente la costa, pero para los holandeses era todo el interior también, ¿no? Entonces, y algo similar comentamos con Antonino en el caso de La Guajira, ¿no? Donde si llegamos a Santa Marta, la parte costera, y después olvidas que hay todo un espacio detrás, que es La Guajira, y hay todo ese espacio que era un espacio de contrabando por excelencia, ¿no? Trabajando con ellos, ¿no? Y si vamos hacia el otro lado, ¿no? Desde la costa hacia adentro, que es también algo muy interesante en el caso de Colombia, en el caso de Yucatán, la conectividad que uno se ve desde los pueblos de la costa con los pueblos del interior es marcado desde los tiempos prehispánicos, ¿no? O sea, necesitan de los puertos. Son modelos que he ido viendo que pasan obviamente uno no puede abarcar todo. Yo lo he visto y podido trabajar un poquito en Yucatán, en Guyana y con lo que Antonino está trabajando en Colombia, ¿no? Y hemos visto cómo nos permite poblar ese vacío que los poderes coloniales dicen, en el medio, en el centro no hay nada, ¿no? Solamente son las cosas, ¿no? Entonces, o sea, no es así. Los pueblos al interior, y regreso a la raíz y rizoma, ¿no? Que ha sido como una forma para mí para entender cómo o sea, para regresar a Yucatán, cómo Yucatán puede dialogar o puede ser parte del Caribe, pulsando desde las vivencias de la realidad social, desde los pueblitos mismos en el interior, ¿no? Cómo ellos pueden reproducir esas dinámicas, ¿no?
Y bueno, pues por ahí. Por ahí va. No sé, hay En muchas cosas. orden, bueno, están Ana, Gaby, Jesús, Tere, creo que justo ahí. Bueno, él también. Perdón. Por eso tengo Ana, Perdón. Gaby, Para cerrar, Jesús, Tere, Alan y Ricardo. perdón, para nomás para cerrar, Alain, no Alan. Cubero utiliza un término en su libro del año pasado que llama transinsularidad. Transinsularidad, que es me parece que bastante interesante. Tengo la cita en otra parte, pero que lo desarrolló a partir de sus estudios sobre culebra de Puerto Rico. Carlos Cubero. Y donde su profesor, el profesor Buitrago, decía que no tenía que pensar en Culebra como una isla, sino como un node. ¿Cómo se dice node en español? Nodo, como un nodo, ¿no? Como un centro que es similar a lo que propone Iglesias y es un poco esa idea de la raíz y la rizoma, ¿no? De cómo se van conectando los puntos. Ajá, sí, ¿no? Y entonces habla de transinsularidad para la forma en que las ínsulas están. Entonces, no lo maneja desde el Caribe continental, incluso lo niega, pero eso es otro asunto. Sí, no, y Silvio Torres también dijo algo al respecto hace un par de años también, ¿no? O sea, pues bueno, yo quería como apuntar algunas cosas que a lo mejor va a sonar como volver muy a lo básico, pero bueno, yo creo en volver a lo básico, concentrado en la revisión de conceptos y bueno, creo que ahí llegué como al siglo IV, revisando conceptos, pero me interesa mucho lo que apunta precisamente Pedro, la historicidad del concepto y cómo va adaptándose, ¿no? Porque además, y bueno, yo he entrado como más desde la geografía humana y la cartografía histórica, que es las áreas que a mí me interesa, porque a mí me interesa precisamente cómo se puebla el vacío, ¿no? O sea, es como lo que a mí me ha llevado como a cosas interesantes. Antonino y yo hemos descubierto que estos mismos personajes que aparecen y desaparecen en el vacío tienen una red de conectividades muy intensas que van desde Yucatán, o bueno, desde la parte oriental de Yucatán hasta Cartagena, ¿no? Entonces se están moviendo de una manera muy interesante. Y bueno, yo quería apuntar como algo como podrá sonar como muy básico, y es que la región no es una metodología, es una escala geográfica. Y como tal, es una escala intermedia. Esto quiere decir que dialoga o sea, que permite un diálogo entre lo global y lo local, y esta tendrá que ser dada por la perspectiva metodológica de abordaje. Entonces, porque el espacio es un término esencialmente geográfico y el tiempo es un término esencialmente histórico. En el cruce de ambos se da el fenómeno cultural como tal. Pues puede ser muy básico, pero yo sí quería como recordar esa parte. Como que se fue de la mesa. Porque la región no es una, es una escala geográfica de corte intermedio, o sea, entre dos escalas mayores. Entonces, creo que en ese sentido permite un nivel de diálogo muy interesante. Y es en la región, efectivamente, como escala intermedia, donde podemos ver esto muy diverso, porque va hacia lo global, puedo ir hacia lo global y extenderme hacia afuera, o ir hacia lo local y ver a estos indios particulares que están y ver cómo abordan la tierra, cómo abordan diferentes escenarios, dependiendo de hacia dónde muevo mi escala, ¿no? Entonces, y yo sí quería como apuntar a eso porque sentí que como que como que no quedaba claro, ¿no? Entonces, y eso es muy importante a mí entenderlo, y con mis alumnos he sido como muy insistente, casi como mantra, repetirles esto, de el espacio es un término esencialmente geográfico y el tiempo es un término esencialmente histórico. Y hay un cruce cartesiano entre estos dos conceptos, ¿no? Y es como, muy importante regresar esto porque la idea del arraigo, y yo por eso diría que la migración no podría ser estudiada de la misma manera que los procesos de identidad, porque la migración establece un orden de apropiación del espacio que tiene que ver con un orden de quién llegó primero, de quién llegó de último. El que llegó primero adquiere una autoridad en el territorio frente a los que van llegando, los advenedizos y los nuevos, ¿no?
Entonces, en esta noción, que tampoco es muy nueva, y Kopitov ya lo dijo para el caso africano también, para las fronteras africanas, la idea del que llegó primero, adquiere como esta dimensión en cuanto a la migración, mientras que cuando hablamos de identidad, en cuanto a este arraigo que decía Margaret, este enraizamiento, tiene que ver el que es en o vive, es de y está en, y el que solo llega a vivir a. Entonces, esta es como, son dos procesos diferentes de abordaje del espacio, y yo por eso no trabajaría la migración en los mismos términos en que podría trabajarse los procesos de identidad, o sea, porque son, digamos, como metodológicamente dos formas de aprender el espacio. Entonces, y esto me lleva también al replantearme esto de lo transdisciplinario, multidisciplinario y todo lo que implique cruces de fronteras disciplinarias, porque, bueno, yo que he intentado hacer esto constantemente y lo intenté incluso en mi propia formación, empezar con la literatura, pasarle a la coquetera a la geografía humana y a la cartografía y entrarle a la historia finalmente, te das cuenta que realmente muchos abordajes son disciplinarios, pero solo toman otra fuente. Entonces, presto una fuente que no es originalmente la que trabajaría desde mi disciplina y la abordo desde mi disciplina, pero leyéndola desde mi visión disciplinaria. Entonces, no abriéndome a la posibilidad disciplinaria que tenía la fuente como fue producida. El caso más paradigmático de estos es la imagen. O sea, que se toma, cuando la tomas prestada, muchas veces termina siendo este escenario meramente referencial o contextual, ¿no? O sea, y no termina siendo la fuente primaria. Pasa mucho con la literatura. Cuando los literatos abordamos la historia, por lo general termina siendo una lectura muy literaria de un documento histórico en donde el contexto, que es como la parte más interesante de la fuente desde la historia, termina siendo algo secundario frente a la interpretación del texto. Y terminan siendo lecturas muy disciplinarias que no hacen un escenario transdisciplinario, sino solo tomo prestada otra fuente. Entonces, esto es bueno como mi visión. Y yo por eso, pues, también esta idea de lo pendular, pues yo sí lo abandoné para ir por lo insular, precisamente porque terminé viendo que la escala regional, como escala intermedia, te permitía hacer estos vaivenes, pero tenían que ver desde tu lectura de la fuente, ¿no? Entonces, si lo hacías hacia lo global y te abrías a las conexiones del Caribe como región de afuera, expandía también tu noción de Caribe, o si partías del Caribe ibas hacia lo local, que circunscribía a una visión propia e individual. Lo ideal sería pues hacer las dos visiones, ¿no? Pero sí es mucho trabajo. Bueno, eso es como lo que quería nada más como... Bueno, no, siguiendo con este asunto de lo regional, que me parece muy importante con lo que empezó Laura, creo que me parece súper importante a 30 años, ¿no? Más o menos hacer un corte de caja y proponer, bueno, miradas, ¿no? Cómo acercarse a los clásicos, cómo ver estas, pues no sé, esta toda lista de temas que han surgido en torno a los estudios del Caribe. Bueno, yo llegué precisamente a los estudios del Caribe cuando había salido el libro de Johanna, ¿no? Cuando estaba vigente la discusión, Johanna, Laura, la discusión acerca del Caribe como región del circuncaribe, todo eso. Entonces, la riqueza de todo lo que viví durante muchísimos años y todavía hasta ahorita, yo vuelvo de nuevo a esa definición. O sea, creo que esa definición, más que ser una camisa de fuerza como otras definiciones de región, ha sido una definición bondadosa, ¿no? O sea, que permite moverse, incorporar nuevos paradigmas. Me parece muy importante también recuperaría, pues, de mi experiencia personal, esta idea del Caribe como un espejo de procesos, así, de procesos transnacionales, de procesos de globalización, de procesos grandes que a veces nos cuesta trabajo abarcar, y en el Caribe podemos encontrar esos sujetos, procesos y esos contextos reflejados como un espejo, ¿no? O sea, recuperaría también esa parte positiva de seguir estudiando al Caribe como región. Tal vez creo, bueno, el handicap o dos aspectos que son como, bueno, que han sido como handicaps, ¿no? de los estudios del Caribe. Uno, por un lado, tiene que ver con que se fue aislando
de los estudios latinoamericanos, o sea, seguían vigente en la matrícula, seguía vigente en la currícula, pero ya no dentro de la discusión de los estudios latinoamericanos en general, ¿no? Por ejemplo, nada más pongo un ejemplo, o sea, en los grupos ahora de Claxo, por ejemplo, hay presencia de los estudios del Caribe, hay gente que discute temas caribeños, pero no hay grupos que traten de discutir justo las perspectivas de lo regional dentro del gran contexto de los estudios regionales o dentro de las grandes discusiones de los estudios regionales latinoamericanos, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión política. Escuchaba al doctor Mariñez, a Pablo Mariñez, hablar precisamente de su experiencia. Me parecía muy importante cómo la cuestión política, y creo que ahorita vuelve a dominar ese aspecto, había construido ciertos paradigmas a los que hacía falta abordarlos, ¿no? Crear abordajes, crear conocimiento con respecto a esos paradigmas, y cómo de pronto eso mismo fue lo que fue aislando a los estudios del Caribe de eso, otro que de dónde habían surgido precisamente, ¿no? De ese gran espacio donde habían surgido. El otro asunto, bueno, tiene que ver con la perversión propia de la especialización de la academia, ¿no? Que nosotros mismos además lo hemos hecho muy bien. Por eso, si uno va a un evento de afrodescendencia, perdón, aquí lo quiero mencionar porque son a los que yo asisto con mucha frecuencia, que es pues va un grupo, pero este grupo que ya se diferenció de los estudios del Caribe, porque ya entró dentro del debate a la afrodescendencia, ya no habla de lo afrocaribe, ya no distingue la especificidad de la región, pero habla de la afrodescendencia, pero hay un grupo y hay otro que están peleados, entonces va uno y ve a ciertas personas en uno, y va otro y ve a ciertas personas en otro. Y no los puedes juntar porque se arma digo, en un espacio muy particular y muy específico, ¿no? Y entonces uno, pues, hace eventos, organiza eventos, donde no va mucha gente, no van muchos estudiantes, vamos los mismos, nos escuchamos, compramos nuestros libros, nos aplaudimos, me da mucho gusto verlos. La gran mayoría, por supuesto, me siguen pareciendo estudios fascinantes, no solamente porque quiero y admiro a la gente que está detrás de la escritura, pero siguen siendo propositivos, ¿no? Entonces yo creo que hacer un corte de caja en cuanto a los temas me parecería vital, ¿no? Los temas, por ejemplo, lo de las lenguas, o sea, son aislados los casos de la gente que trabaja desde la perspectiva lingüística. Cuando yo llegué ahí a la MEC, y llegué al seminario y estaba de mi Juvens, y aprendí tanto de lo que ella hacía, de lo lingüístico, ella estaba trabajando en la ENA, era un diamante de libre en la ENA, y luego dejó de existir, porque ya nunca más se fue de mí, y nunca más nadie en la ENA volvió a estudiar ninguna lengua creol. No, impresionante. Bueno, cuando finalmente conocí a Maggie, ¿no? Y ahora su grupo de estudiantes, y luego Margarita Vargas junto con Laura López abrieron otras becas también muy interesantes, donde se intercambian la literatura y la política. La literatura y las visiones de la región desde el punto de vista político, la literatura y las visiones de región, de una región que ya no se mira hacia Latinoamérica, sino que va hacia África, reconstruye su pasado, viene de nuevo al Caribe, en fin. Ha sido como muy interesante, y creo que habría que hablar también de eso en términos de lo que se ha construido, de lo constructivo, ¿no? También, obviamente, ser crítico a partir de las metodologías y de las categorías, pero yo recuperaría también como la riqueza, la gran riqueza que encuentro todavía en todos esos estudios que se hacen y se producen, más allá de los eventos. O sea, los eventos ahí sí los cuestionaría, ¿no? Cuestionaría el formato, cuestionaría, no sé, pues esto, la hiperespacialización, la pervención del conocimiento hiperespecializado, ¿no? Si uno lo ve en los premios nada más, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplo nada más de los premios SINA, siempre que viene la lista de premios SINA, excepto en algunas categorías, casi siempre son premios que se dan al estudio de la portada de la iglesia del siglo XVIII. O sea, como cosas muy especializadas, tremendamente especializadas, y creo que lo que en algún momento fueron los estudios del Caribe, que rompía precisamente con esas barreras por la misma provocación que tenían de decir, existimos, los estudios del Caribe, en nuestra especificidad existimos, y véanos y volteanos a ver. De pronto nos sumergimos en esa misma lógica y en esos mismos criterios. Por eso me parece importante, o sea, lo primero es, como decía Laura, o sea, plantearnos
la región. O sea, volver a ver al afrocaribe, a la afrodescendencia, al afrocaribe como tal. Yo lo acabo de ver en la semana pasada, el doctor Chica me invitó, no sabía yo que había huelga, no sabía ni él tampoco sabía que iba a haber huelga en toda Colombia, en todas las universidades de Colombia. Entonces, pues, obligados por la huelga, tuvimos que ir a la playa, a las islas. No llegó al Palenque de San Basilio, que yo alguna vez había sido viviendo la realidad, de una tesis de, estudiando la realidad. muy apasionante la tesis de una colega que siempre mira hacia el Caribe, siempre, constantemente está buscando esa región. Y efectivamente, si uno va ahora ahí al Palenque, encuentra a la gente, a la comunidad, tratando de definir su propia afrocolombianidad, ¿no? O sea, su afro-cartagenidad, su afrodescendencia, su afropalenquismo, ¿no? Entonces, muy interesante, pero creo que es eso, creo que es porque en algún momento era obligatorio defender también el por qué se buscaba lo específico, ¿no? Y yo, o sea, traía esas propuestas, o sea, tal vez en el caso de AMEC en específico, un posible reto es voltear a ver precisamente cómo se está estudiando la región en la actualidad, ¿no? A partir de temas como la migración, como las diásporas, ¿no? El año pasado me invitaban, ya finalmente no se concretó un proyecto que estaban encabezando los noruegos para estudiar al huracán María, cómo había los desastres que había provocado al interior de Puerto Rico, y les interesaban algunos temas muy específicos. O sea, los noruegos están estudiando esto, ¿no? Los noruegos, o sea, ya las fronteras, lo que pensábamos, si vienen ya los imperialismos, toda esta parte política, habría que ver por qué los noruegos están tan interesados en Puerto Rico y en estudiarlos desde lo académico y desde lo político. Bueno, diría, o sea, por lo pronto me quedaría yo creo que ahí, ¿no? O sea, también creo que en el terreno de los estudios visuales nos pasa un poco eso, ¿no? O sea, por eso no vemos a Valtierra en nuestros eventos. No es porque de Valtierra no tenían el objetivo de fotografiar a Nicaragua o a Centroamérica desde el punto de vista del Afrocaribe o buscando a la Afro-Centroamérica, ¿no? Sino él era fotógrafo, él estaba fotografiando movimientos sociales, episodios duros, dolorosos. Pero el miércoles va a estar. Sí, el miércoles ahí va a estar, y a ver qué dice, ¿no? De la particularidad, de la especificidad, pero traer a Valtierra a lo mejor nos ayudaría a entender cómo miran los fotógrafos, ¿no? Esto que ha buscado Laura así durante hace muchos años, o lo que tú misma has buscado en las postales, ¿no? De Costa Rica, pero traer a los fotógrafos nos permitiría ver eso. Sin embargo, nuestra pregunta de dónde surge nosotros, yo no soy fotógrafo, de hecho, soy una pésima fotógrafa. No las fotos se las tomo a Pablo nada más, ¿no? Pero, ay, ahí te da toda la autoridad. Pero no creo, ni siquiera sé si pero no soy fotógrafo, o sea, Pedro es fotógrafo y aparte es académico, y pues a lo mejor podría ayudarnos, ¿no? A comprender esa mirada, ¿no? Pero creo que a lo mejor habría que hacer eso, o sea, los temas que se están tratando, qué sujetos estamos estudiando, o sea, ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué no solos nos aislamos? Quienes estudiamos literatura, estudiamos nada más la literatura para los que estudian literatura, quienes hacemos afrodescendencia, necesitamos afrodescendencia nada más para los que estudian afrodescendencia, quienes estudiamos al cine, nada más a los que no habría que ver. Pero eso ya es una pregunta que también toca, repito, las perversiones de lo académico en general. Bueno, yo ahorita lo dejaría ahí y ya después. Al rato. Sí. Luego retomamos. Sí.